El fin se acerca. El 70% de las casas no aguantará. Se viene el terremoto más destructivo de la historia en Lima. ¿Acaso existe alguna solución? Veámoslo. Es que sí, el temblor del domingo, de ese día del padre, si bien fue de 6.1, ya de por sí, solo con 6.1, nuestras calaminas, nuestras casas en los cerros o en varios lugares habían sido destruidas e incluso hubo un fallecido. Pero si esto es así, no se van a imaginar lo que va a ser un terremoto de 8.5 o 9 grados que ya va a venir. De hecho, estamos a 50 años esperando por este mismo. Y déjame decirles que nos va a golpear de una manera apocalíptica. Básicamente nos golpeará más fuerte que tu padrastro borracho. ¡A levantarse! No, papá, un ratito más. ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¡Pedrito! ¿Está bien, flaco? Y no lo digo en tono apocalíptico para jalar vistas, lo dice el mismísimo Instituto Geofísico del Perú. Estamos en un silencio sísmico de más de 274 años y la energía acumulada ya debería haberse liberado. Pero no lo he hecho y eso no es buena noticia. Eso es como estar frente a un horno de presión que está a punto de reventar. Según estimaciones de Censico y Cenepred, un sismo de 8.5 grados podría dejar más de 100.000 muertos y aún más de 500.000 heridos. Y no solo ello, habría entre 2 a 3 millones de damnificados que se quedarían sin calamidad. ¿Y el Estado? Bueno, el Estado no está preparado ni mental, ni logística, ni emocionalmente. Pero este video no es solo para alarmarlos, para que entren en pánico, todo para que me pueda ganar aunque sea un pancito en YouTube de lo hombreado que estoy. Sino más bien, básicamente vamos a hablar qué es lo que pasaría en nuestra ciudad de Lima, Callao, nuestra querida Limaquistán, si es que ocurriera un terremoto de 8.5 a 9 grados. Vamos a analizar en qué distritos o cuáles distritos va a afectar mucho más. Y al mismo tiempo vamos a dar recomendaciones a ti, mi querido agüita, que vive en la terrible condición de Huaycán o San Juan del Lurigancho. ¿Qué deberías hacer con tu calamina? Pero también vamos a dar recomendaciones al mismísimo Estado peruano sobre cómo podríamos nosotros poder tener este apocalipsis que se viene en nuestra capital. Pero eso sí, les voy a dar un spoiler. Realmente las soluciones quedarían muy bien ejemplificadas y resumidas en lo que dijo este ingeniero. ¿Qué se puede hacer? Rezar. Bueno, ahora sí, con todo esto, ahora sí, acompáñame a ver esta triste historia. Capítulo 1. ¿Qué va a pasar cuando tiemble la verdad? Nuestra querida Limaquistán está sentada sobre una bomba, una falla sísmica que no se ha activado en más de 50 años. Y eso, para los científicos, no es paz, es acumulación de tensión tectónica. O sea, es como una novia con TLP que no ha peleado por 3 días. Y cuando explote, explotará con un potencial casi apocalíptico. Y el resultado, más de 100.000 muertos y entre 2 a 4 millones de damnificados. Y una ciudad que quedará más partida que tu familia después del divorcio de tus padres. Pero entonces, ¿qué se va a caer primero? Bueno, según las fuentes del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, Cenepred, el agua y la luz, chao. Estaremos sin agua en gran parte de los distritos por más de un mes. Los celulares, el internet, los bancos, el gas, todos estarán cortados por semanas. Y no solo será un apagón con hambre, calor y desintería. Y no solo eso, porque los hospitales van a sufrir más. Ya de por sí, hoy mismo, sin terremotos, los hospitales ya son un chiste cruel. Te dan una cita para dentro de 6 meses, al punto que cuando ya tienes tu cita, ya estás muerto, o en el peor de los casos, disecado. Imagínate pues, en un terremoto será aún peor. Colapsarán más del 60% de los hospitales. Los pacientes van a estar amontonados en la vereda, atendidos con agua con llantén y escasez. Se murió el viejo. ¡Muchachos, órganos frescos al ataque! Llévense este viejo. ¡Ay, momentito! ¡Todavía estoy vivo! ¿Cuánto vivo? Vas a saber más que el doctor. Llévenselo de una vez. Oye, me guardan la vesícula con el hígado. Mañana tengo un aguadito. Y cuando más necesitaremos ayuda internacional, el aeropuerto Jorge Chávez va a estar destruido por el tsunami. Y es que sí, hablamos del nuevo aeropuerto que costó millones. Todo eso se irá al tacho en 10 minutos, hundido por el mar. Y bueno, ya que estamos acá, seguro van a preguntarse, ¿y el tsunami? Déjame decirte que el tsunami va a llegar en tan solo 10 minutos luego del hecatombe del terremoto. Así de simple. Estamos hablando que el Callao, Chorrillos, La Punta, Villa El Salvador, la Costa Verde van a quedar hundidos. Incluso los balnearios pitucos, pero más irónicamente, muchos departamentos y sectores de clase media alta o clase alta en la Costa Verde van a sufrir, igual que en los cerros de Huaycán o Pachacútec, serán aplastados por el Huayco.
es que muchos de estos edificios van a sufrir el karma. Porque literalmente gran parte de las construcciones en la Costa Verde, esas construcciones de edificios pitucos, lo lograron hacer, lograron obtener ese permiso municipal gracias a la coima. Entonces, básicamente un tsunami nos va a desestabilizar más que tu ex a tus emociones cuando te escribe a las 3 de la mañana. Es que ya ni hablar que desde ahorita mismo Larcomar está siendo clausurado temporalmente porque ya saben que tiene fallos técnicos, es que está construido en un barranco y muy posiblemente se vaya a caer. Pero bueno, para mí esto es algo positivo porque gracias a eso al fin van a clausurar ese lugar tan sobrevalorado como es Lima Bar. Pero lo peor va a venir para mis bobitas. Esos mis bobitas que bajaban desde Caraballo, Puente Piedra hacia Larcomar en un viaje de 3 a 4 horas. Todo para hacer sus TikToks, haciendo sus bailes coreanos. Bueno, mis bobitas ya no podrán ir a Larcomar para hacer eso. Pero lo único bueno es que al fin van a dejar de avergonzar a sus hijitos. Los distritos más jodidos. Y eso que todos lo están. En primer lugar tenemos a San Juan de Lurigancho, el cual una sola sacudida lo va a dejar abajo como un Jenga. Peor aún con los ladrillos pandereta, que se rompen como galleta. De ahí tenemos a Villa Salvador. Puro suelo arenoso, techos llenos de paja con cemento. Bueno, en el caso de Villa Salvador, lo único que me alegra es que al fin se va a destruir a esos miserables del Turing del Concham. Esos malditos estafadores me hicieron jalar el examen de manejo solo para hacerme robarme la plata. Y no solo a mí, a muchas personas. Y desde aquí les digo al maldito Turing de Concham que me devuelva mis 700 soles que me costó conseguir mi licencia de manejo por hacer los 5 exámenes. Pero bueno, sigamos. Para Ventanilla va a ser un desastre. Ya de por sí, con el tsunami va a haber cero evacuación, habrá cero planificación y un 100% de abandono. Es que ya de por sí, este distrito está tan abandonado al punto que uno podría decir y ver que Pachacútec, por ejemplo, anda más destruido que Siria o Irak. Ventajas de vivir en Ventanilla. Y ya ni hablar que pagan pato por todo Lima, porque ya de por sí, ahora mismo ahí están las plantas de tratamiento de todas las aguas residuales con caca de Lima. Así que un tsunami o un terremoto va a dejar aún más oloroso a Ventanilla que un local de Patria Roja donde estaba Goncio con su novia Gaela. De ahí tenemos a los distritos de Chorrillos, Villa María del Triunfo, Ate, Puente Piedra, Caraballo, El Agustino, donde se encuentran construcciones que se sostienen más con fe que con ingeniería. Y ojo, esto no solo pasa en nuestros cerros con arenales que parecen más la Franja de Gaza, Pakistán o Tatuín, también con los distritos pitucos que se van a ir al diablo. Por ejemplo, La Molina. La Molina tiene suelos colapsables, mal drenaje y zonas llenas de grietas. Tanto así que cuando llegue el pollo de Píos Chicken junto a Chorrillano desde Ate a vengarse de las tías pitucas, lo único que va a encontrar es que las casas de las tías pitucas están igual de destruidas que las de Huaycán en Ate. ¡Ah, me vas a cobrar! Pero primero nosotros te vamos a cobrar a ti, muchachos. ¡Cháncalo, cháncalo, venga duro! ¡Eso! ¡Cháncalo contra la reja! ¡Que venga, es muy fácil para que lo salga! De ahí tenemos otros datos técnicos del CENEPRED, porque habrá más de 500.000 viviendas colapsadas e inservibles, con más de 2 millones o hasta 4 millones de damnificados, cortes de agua, de luz, de gas, telecomunicaciones, por más de 30 días, el 60% de los hospitales inutilizables, un tsunami afectando todos los distritos costeros en menos de 10 minutos. Y por si no lo sabías, el 70% de las viviendas en Lima son autoconstruidas, hechas con el albañil de las propagandas de Cemento Sol, que cobra baratito. Y es porque no solo lo digo yo, lo dice la estadística, que el 94% de esas casas no lo hizo un ingeniero, no lo hizo con un estudio de suelo, ni columnas, más bien solo con ladrillos pandereta, cemento vencido y con mucha fe que no se vaya a caer. Y es que sí, nosotros los peruanitos a pie podemos decir que nacimos por nuestra madre, pero moriremos por el ladrillo pandereta que más parece galleta. Y eso no es todo, porque ese problema de las edificaciones mal hechas no solamente son en los distritos periféricos, en las zonas más pobres de los cerros periféricos, estás en Pachacútec o en Huaycán, de mis amigos allá, o en el mismo Ate donde yo vivo, aunque no lo crean. Más bien, también ocurre en distritos céntricos, como en el mismísimo centro de Lima. Tan solo pueden ver este edificio de acá, todo flaco, todo delgado, que literalmente desafía las leyes de la gravedad, las leyes de la física. Es una maravilla de la ingeniería, pero por desafiar las leyes de Newton. Este edificio de acá está en Abancay, a un lado nomás del centro de Lima, a un costado nomás del Palacio de Gobierno de la Municipal de Lima, y aún así le han dejado construir así. Bueno, si eso se puede hacer, no se van a imaginar
todas las construcciones que pueden encontrar en Villa María del Triunfo, en San Juan de Lurigancho. Pero bueno, ahora sí, más allá de todo eso, Ahora vamos a tratar de dar soluciones sobre qué podemos hacer para que nuestra calamina no se caiga sobre nosotros y más bien qué debería hacer el Estado para detener esta crisis y catástrofe. ¡Corre, Giles! ¡El cerro se cae! ¡Achucha, el cerro se cae! ¡Tamare, mi cerro se cae! ¡Oye, Armando! ¡Se está cayendo el cerro! ¡Oh, corre rápido! ¡Ahí viene el hueco! capítulo 3, las soluciones. A diferencia de Perú, en Japón, cada 2 años se cae algo. Y no se caen hospitales, departamentos o escuelas, porque allá construyen con cabeza y con tecnología que a Lima le sonaría ciencia ficción. Sí, es que realmente en Japón ocurre un terremoto prácticamente cada 2 años y aún así lo logran reconstruir todo. Pero más que reconstruir todo, gran parte no se destruye, porque en Japón usan varios métodos de construcción. Por ejemplo, ahí usan aisladores sísmicos, muelles gigantes entre la casa y el suelo, que cuando tiembla el edificio flota, como si tuviera patines. Como también usan los amortiguadores hidráulicos, que absorben el temblor, como los amortiguadores de un carro, pero con tecnología que aquí apenas podemos soñar. ¡Santo Dios! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, recluta? ¿Qué es esto, recluta? ¡Pare! ¿El recluta mal? ¿Se deshonró a sí mismo? Las estructuras son flexibles, no rígidas, columnas de acero, vigas articuladas, nada de ladrillo o pandereta, más frágil que la heterosexualidad de tu tío cada vez que ve un traba en la avenida Cepita. Y no solo eso, en Japón tienen algo más aquí que nosotros ni soñamos, normas que se cumplen. Porque después del terremoto del 95, Japón actualizó su reglamento cada vez que respira. Por ejemplo, si tu edificio se construyó antes de ese reglamento, entonces se cobra el triple por la renta, se cobra el triple por la compra de ese edificio, porque ahí no se juega con el futuro. En cambio, en Chile, ellos también hacen lo suyo, porque los edificios tienen aisladores de caucho y evaluación seria, no como aquí, que con los simulacros prácticamente nadie hace caso. Y lo mejor es que se reconstruye en meses. En Japón, la ciudad destruida vuelve a levantarse en tiempo récord. Tan solo ponte a pensar, los terremotos en Japón que ocurren cada 2 años se reconstruyen en tiempo récord, mientras que acá buena parte de Pisco sigue en ruinas desde el 2007. Capítulo 4. Entonces, ¿por qué no lo hacemos en Perú? Y bueno, ahora viene la pregunta incómoda. ¿Por qué no hacemos todas estas propuestas? Por ejemplo, ¿qué hace Japón? ¿O qué hace el país hermano de Chile? Básicamente es porque esto ya de por sí es una pregunta incómoda y la respuesta lo es aún más. Porque simplemente no tenemos plata. Y esto es verdad, pero aunque la tuviéramos, ¿ustedes creen que existiría voluntad política? Porque ya de por sí con el presupuesto que tenemos, ya tenemos alcaldes o gobernadores regionales que en su lugar prefieren gastarlo en patrulleros policiales que no tienen ni siquiera un motor, o ya ni hablar de nuestros congresistas que han vuelto al Congreso en un lugar de kinesiólogas, dándoles hasta 9,000 soles en su sueldo, sin siquiera haber tenido alguna carrera universitaria o técnica. O ya ni hablar de nuestro primer ministro, Otárola, que alguna vez él llegó a darle contratos de más de 30,000 soles a su kinesióloga favorita. Sin embargo, la realidad es que aunque nuestros políticos fueran decentes, realmente no tenemos plata como para reconstruir el 70% de Lima Callao. Estamos hablando de viviendas para 8 millones de personas. Y eso ningún político lo va a decir porque es políticamente incorrecto y es una verdad cruda y dolorosa. Porque ningún político va a decir que 7 millones de personas deben ser reubicadas. Es que eso no da votos. Eso da marchas portátiles o titulares sobre alcaldes insensibles, presidentes que no piensan en los más pobres. Porque el peruano no quiere prevenir, solo quiere bajar su pepita, viendo a las trampas de Cristian Domínguez, o mejor llamado El Oyuquito, en El Valor de la Verdad. Y es que es simple, no hay cultura de prevención. Por eso somos tercermundistas. ¿Quién me ayuda? ¡Estoy en el baño! ¡Auxilio! ¿Por qué no somos capaces de pensar a largo plazo? Solo vemos nuestros intereses del presente. ¿Pero qué se le puede hacer? Esa es la democracia. Ese es nuestro sistema. El sistema de la mediocridad, cortoplacista pero institucionalizada. Y es en este punto donde llega el meme, que ya no es meme, sino diagnóstico nacional. Porque, por ejemplo, cuando le preguntaron a este ingeniero ¿qué se podría hacer en los distritos de Villa María del Triunfo, de Ventanilla, de San Juan de Lurigancho? ¿Qué podríamos hacer para poder detener esa catástrofe? Ahí, el ingeniero, a diferencia de todos los políticos, les fue sincero, que lo único que se puede hacer es rezar. Villa El Salvador tiene uno de los suelos más inestables de Lima. ¿Qué se puede hacer? ¿Rezar?
Es que sí, puede ser sarcasmo, pero al mismo tiempo no lo es. Literalmente, básicamente, no hay solución realista para esta catástrofe. Y es que sí, aunque vayamos a querer seguir los modelos de Japón o de Chile para poder prevenir los terremotos, eso no va a pasar, porque no hay voluntad política. Así que lo único que nos queda es agarrar a nuestra virgencita y rogarle porque el sismo se olvide de nosotros, como alguna vez nuestro viejo se olvidó de nosotros cuando nacimos. Y lo peor es que el peruano tampoco quiere cambiar. Acá no se planifica, se inaugura. No se piensa en 30 años, se piensa en la siguiente campaña electoral. En Japón planifican a 50 años. En China, Corea del Sur, Singapur, siempre se hacen planes quinquenales que se siguen a rajatabla, con planes incluso calculados de 30 a 40 años. Este terremoto no será solo catástrofe, será un espejo. Nos mostrará que no somos vivos, pendejos, sino más bien unos improvisados y giles, que preferimos comprar un celular Galaxy o una TV LED de 50 pulgadas para ver cómo tu equipo de fútbol desciende en el año 2020 frente a Sport Huancayo en Lima. Todo esto antes que una columna de acero, aunque sea tarrajear nuestra casa. Pero al menos, en este caso, es relativamente entendible, porque la gran mayoría de peruanos viven en precariedad. Sin embargo, esto no se esculpa con la mediocridad de nuestros políticos, que no planifican nada que dure más de un año. Porque sí, somos un país tercermundista, por eso somos cortoplacistas, clientelistas y argolleros. En Perú, los alcaldes solo planifican hasta la próxima elección, y lo único que proyectan a futuro es su foto en el panel de obras hechas con amor, con fondo de corazón fucsia. No hay planificación urbana, y si la hay, está archivada en un PDF desde 1994 en una oficina sin internet del Ministerio de Vivienda. Pero este terremoto no será solo una tragedia, será una confesión nacional en cámara lenta, un espejo enterrado que aunque valga, va a gritar: todo lo que construyeron está mal. Porque no solo van a caer los cerros donde viven otros guaguitas en situación de precariedad y calaminas. Se van a caer los Real Plaza, hechos por millonarios, que prefirieron ahorrar en materiales y estructura solo para tener dinero, para poder coimear a los que les permitieron hacer esas construcciones. Y ahí nos vamos a dar cuenta que en Perú la improvisación no es pobreza, es casi nuestro ADN. Desde el contrato Dreyfus hasta el aeropuerto de Chinchero, desde el metro de Lima hasta la interoceánica. Estamos aquí en los alrededores del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. ¿Alguna vez te han robado por venir por esta zona? No, mano, hasta ahora. Chucha. Ya me jalo de aquí, man. O la reforma educativa, hasta las leyes parchadas como pantalón de escolar. Todo lo hacemos a medias. El Estado, una oficina de partes con presupuesto. El sistema de salud, todo un desastre. Las carreteras, al igual que las caras de los otakus arenales, son malcriadas, largas y llenas de huecos. Y las leyes, hechas como quien hace una maqueta el día anterior en su curso de cívica. ¿Y todo eso en dónde? En un país que vive golpeado por placas tectónicas, como si fuera alguna novia de Jan Deza o John Kelvin. Pero no pasa nada, porque según dicen, Dios es peruano, pero claro, parece que ya se mudó. Porque esto ya no es castigo divino, es una factura acumulada. Desde el guaguito de cerro, que duerme en su cuarto de drywall junto a su padrastro Pegalón, hasta el gerente sanitridrino con plata, que hicieron todos sus departamentos con bajos costos, todo para ahorrarse en los materiales. Al final, le va a llegar a todos, como les dije, desde La Molina, que es lo más afectados, hasta nuestros amigos desde Ventanilla o Villa María del Triunfo. Pero déjame decirles que toda esa catástrofe quizás vaya a ser un momento de catarsis, un momento decisivo en donde el Perú puede enrumbarse y pueda cambiar de mentalidad. El gran sismo será nuestra catarsis colectiva, nos destruirá, pero quizás también nos muestre cómo reconstruirnos. Porque Japón también aprendió entre ruinas, con la Segunda Guerra Mundial o las humillaciones de los europeos en el siglo XIX. Lo mismo pasó con China en el siglo de humillación. Puede que necesitemos un desastre para recién despertar. Porque no hay nación grande sin tragedia, no hay futuro sin memoria y no hay reconstrucción sin demolición de todo lo podrido que cargamos. Si aprendemos de verdad, si dejamos de votar por el que te regala el tupper o votar por el peor impresentable, todo para que no ganen del tupper, entonces quizás justo ahí nazca un Perú serio. Y si no lo hacemos, al menos que el desastre nos deje algo mejor que escombros. Porque no hay nación grande sin catástrofe y no hay futuro sin aprender del terremoto. Y bueno, mis queridos guaguitas en situación de Caraballo, ahora sí me despido con todos ustedes. Gracias por ver este video. Se vienen más cosas, especialmente estamos armando el presupuesto y todo bacán para hacer un podcast, el real podcast político, y también para hablar de cojudeces, de dibujitos, de celebridades, hasta de ti mismo y tus problemas familiares. Ahora sí me despido con todos ustedes. Muchas gracias.